Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les estoy presentando esta segunda parte de las brujas, abuelas y chamanas. Recordemos que en el video anterior les hablaba de las mujeres reprimidas, de cuántos siglos hemos sido reprimidas. Pero también hablemos del conocimiento de estas mujeres, que conocían el secreto de las plantas, cuáles eran alucinógenas, cuáles relajaban, cuáles nos ayudaban a estar mejor, más alegres, de los animales, cuáles eran ponzoñosos, a conocer los venenos, a conocer los efectos, algunas plantas que producían efectos alucinógenos y que ellas fueron probando en pequeñas cantidades o cuáles les producían reacciones alérgicas, cuáles ayudaban, por ejemplo, a que el hombre tuviera una mejor erección, o cuáles los inhibían, o cuáles las inhibían a ellas. Estamos hablando de mujeres reprimidas que prácticamente eran violadas por sus parejas, que muchas de estas mujeres eran unas niñas de 15 años, de 14 años, que las casaban con hombres de 45 o más años. Y que además estos hombres pues tenían otras mujeres. Estamos hablando también de que muchos de estos hombres se iban a la guerra por meses, por años, y no regresaban. Y ellas estaban pues prácticamente sin ningún tipo de satisfactor personal. ¿Qué hacían estas mujeres? Pues se reunían en el mejor laboratorio, que es la cocina, a experimentar con plantas, a experimentar con animales, a experimentar, por ejemplo, que en algunas partes de su cuerpo les producía placer, en otras partes les producía alergia, y fueron probando unas y otras. Pero habla del conocimiento ancestral de plantas, de animales, de los beneficios de las frutas, de las verduras, de todo tipo de cosas, desde cómo partir la carne. Era un embrujo o una forma de decreto, que es lo que se usa actualmente, la palabra decreto. Decretaban determinada cosa. Y esto se fue transmitiendo de unas a otras, de abuelas a hijas, a nietas, pero también con este intercambio cultural que se hizo con las nativas africanas y luego en América, con las nativas de América y con las nativas africanas. Finalmente, ciertamente las africanas venían como esclavas, pero también traían una extensa cultura ancestral. Y las mujeres, aún con una cierta posición económica, estaban reprimidas, pero entonces empezaron a investigar, a mezclarse, a ver que los esclavos, a pesar de que pues estaban tan reprimidos, las mujeres estaban felices, pero porque estaban satisfechas en muchos aspectos, porque en las noches danzaban, porque hacían rituales. En América, por ejemplo, había mujeres que danzaban a la luna, que apenas hace unos años se empezó a retomar. En otras culturas, por ejemplo en la africana, pues le danzaban tal vez a Yemayá o alguna de sus deidades. Y esto hacía que las mujeres estuvieran felices, que se empoderaran de alguna manera a pesar de tanta restricción. Y el hecho de tener el conocimiento de tantas plantas y animales
los beneficios. Simplemente, por ejemplo, la nuez moscada en pequeñas cantidades no pasa nada, pero contiene cianuro, por ejemplo. Las semillas de muchos de los frutos, pues normalmente no sabemos nada porque no nos las comemos, pero muchas de ellas contienen pequeñas dosis de cianuro también. Y así por el estilo, esto está documentado, hay que explorar un poquito nada más para empezarse a dar cuenta, o de plantas como la manzanilla que nos ayuda a desinflamar el estómago, o la lavanda que nos relaja, la pasiflora que también es un relajante. Todo esto lo sabían las mujeres, las abuelas, las chamanas, todo esto lo sabían. Te preparaban una infusión, un té de este tipo de plantas para que tú te estuvieras tranquila, o para que el esposo que llegaba muy agresivo se relajara. Se lo mezclaban con su whisky, con su bebida, con su tequila, con su mezcal, qué sé yo. Y les hacían preparados para que estuvieran más tranquilos, o al contrario, para que estuvieran más eufóricos también, o para darles ese tipo de plantas afrodisíacas y tener un mejor placer. Obviamente había mujeres, como siempre las ha habido, digamos, sexoservidoras en todos los planos, en todo el planeta, en todas las partes del mundo. Pero también había eh, mujeres abandonadas, muchas mujeres abandonadas con hijos. Y yo creo que lo peor que le puedes hacer a una mujer es abandonarla con hijos, o a un hombre abandonarlo con hijos. Eso es tremendo, y sobre todo cuando se le deja solo. Hay pues salen todos los demonios de una mujer, y no porque crea yo en el cielo o en el infierno, sino simplemente porque, aunque uno no quiera, tiene malos pensamientos. Y sí, ahorita nos hablan de tener buenos pensamientos y todo, pero cuando se está viviendo un dolor muy fuerte, es muy difícil que una persona entienda, hombre o mujer o quien sea, que salga todo ese coraje, que salga todo ese enojo. Y simplemente las mujeres no hacen nada, lo dejan al universo y saben que va a haber justicia divina, porque no es correcto lo que están haciendo, porque hemos sido reprimidas durante muchos años y siempre hemos buscado una forma de escape, de apoyo. En la antigüedad se veía mucho más que nos apoyábamos unas a otras. Había la colaboración, aun cuando estaban sometidas las mujeres, aun cuando pertenecieran a diferentes niveles sociales. Había mujeres rubias y demás que se enamoraban de los africanos, y viceversa. Definitivamente el hombre blanco, por así decirlo, pues se enamoró de muchas africanas, de muchas mujeres afroamericanas o afroeuropeas, mucha gente de color, y empezó la mezcolanza, pero no solamente la mezcolanza de razas, también de usos y costumbres, también de la magia. Recordemos que en Europa pues es muy conocido la magia Wicca. Irlanda, por ejemplo, es conocida por hadas y duendes. Salem simplemente es un lugar mágico que es conocido mundialmente, donde se sabe que ahí había brujas. Y simplemente se nos llamaba así, o nos siguen llamando así, por este tipo de conocimientos que hemos tenido. No se le llama bruja a una mujer ignorante, o no es lo correcto. Se le llama bruja a una mujer sabia, a una mujer con conocimientos
de autosanación, por ejemplo, de autorrelajarse, de tomarse un té adecuado para estar más tranquila, para dormir bien, o de usar la aromaterapia para miles de cosas, quitarse un dolor de muelas, eh, un buen masaje, el simplemente estar triste, ponerse un aceite de naranja, por ejemplo, o de cualquier tipo de cítrico y nos va a levantar el ánimo. La lavanda, que es maravillosa, que se descubrió que es buena, por ejemplo, para el aceite, para las quemaduras, para los moretones, para relajar, para dormir. La melisa. Tenemos un niño hiperactivo, le ponemos un poco de aceite de melisa y va a estar relajado. Cuando yo, por ejemplo, quiero escribir y quiero estar al 100%, pues definitivamente pongo en mi difusor aceite de romero o más aún de menta. Y la menta es maravillosa, tiene miles de propiedades. Estoy mareada, me pongo menta, me duele la cabeza, me pongo menta, me duele la garganta, me pongo menta, tengo mal aliento, me pongo menta, en fin, tiene muchos beneficios. Y como esto estamos hablando de el sinfín de utilidades de los aceites y de las plantas que de ahí los extraemos. Entonces, llamar bruja, abuela o chamán, siento que debería de ser un símbolo de respeto. Como les decía, por lo menos lo poco que conozco de la cultura mexica, que tuve la oportunidad de estar en 10 danzas, 9 para mujeres y una mixta. El contacto con otras mujeres, con otras culturas, con otros idiomas, enriquece muchísimo y empodera a la mujer. Pero además no solamente eso, el tener retiros espirituales de este tipo, a mí me cambiaron la vida, definitivamente me cambiaron la vida. Pero también se presentan conferencias, intercambio de conocimientos, y esto es maravilloso, definitivamente es maravilloso. El saber, por ejemplo, que el tabaco nos conecta con el gran espíritu cuando uno muchas veces lo hace inconscientemente, cuando ya uno trae ese conocimiento ancestral de que el tabaco nos conecta con el gran espíritu, que si queremos ayudar a que una persona sane, también usamos el tabaco. Y no solamente se usa en la cultura mexica, en la santería también se usa el tabaco. Ustedes verán a muchos santeros usando un puro, por ejemplo, para una limpia o cosas por el estilo, un ritual. Y también el tabaco se ha usado por generaciones en Europa, en Asia. En fin, este tipo de conocimientos, como les decía, el intercambio comercial incluso, dio pauta a esta mezcla de conocimientos, de gente, de llevar de un lado a otro las especias, que han enriquecido no solamente la gastronomía, sino también todo el acervo cultural para toda la humanidad. Pero ¿quiénes han descubierto todo esto? ¿Quiénes se han preocupado por conocer toda la magia que tienen las plantas y los animales? Pues simplemente las mujeres. Una de las cosas que se dice es que nosotras las mujeres fuimos quienes descubrimos la astrología y la astronomía. Pueblos tan mágicos, tan fuertes como los mayas, que tienen una cosmovisión impresionante, que tienen mucho conocimiento en astronomía. Se dice que el descubrimiento fue por las mujeres y por algo tan simple como la menstruación. ¿Por qué? Porque invariablemente cada 28 días llegaba la menstruación, porque tenían que ver las lunas para el nacimiento de los bebés, porque tenían que ver las mujeres las lunas para saber cuándo sembrar y cuándo no,
cuándo se podía podrir las plantas y cuándo iban a estar bien, cuándo sacar la hierba y lo que nos servía, preparar la tierra y cuándo sembrar la semilla. Todo esto es conocimiento de las mujeres. Que ahora lo hagan muchos hombres, que ahora hay muchas astrólogas, astrólogos y astrónomos sobre todo, y definitivamente han cambiado las cosas, pero las precursoras, las observadoras hemos sido las mujeres. O como los hermanos del norte aquí en América, que usaban los tótem para el nacimiento de un hijo, veían un animal y ese nombre le ponían conejo, búfalo, en fin, tortuga, etc. Y varios animales, no solamente uno. Había el tótem, el nombre de un hijo, pero hacían las talladuras en estos troncos gigantes con varios animales de acuerdo a lo que se presentaba y era, digamos, el destino de cada persona. Y lo sigue siendo en la actualidad. Hay mucha gente que consulta, por ejemplo, el oráculo de los animales, que no es otra cosa que los tótem. Y es fabuloso todo este tipo de conocimiento de nosotros, las llamadas brujas, nosotros, las llamadas abuelas, y muchas de las mujeres llamadas chamanas. ¿Quiénes ayudaban a parir? Pues las brujas, las chamanas y las abuelas. En la antigüedad no había doctores y cuando los había, prácticamente las parteras eran las que se hacían cargo. Entonces, ¿de quién es el conocimiento ancestral? Y claro, muchas veces nos unimos también con los magos para intercambiar conocimiento, necesitamos de ellos, pero no convivimos con ellos. Los magos están en su lugar y nosotros las brujas estamos en otro lugar. Porque aprendimos a vivir solos, aprendimos a vivir en esta vida especial, en este sacerdocio hacia la humanidad, hacia otras mujeres, y el compartir los conocimientos, eso es parte de nuestra sabiduría. El que la mujer ya no se reprime es un movimiento que viene de 300, 400 años atrás, de que venimos empujando. Y todavía hay mujeres violadas, y todavía hay niñas violadas, y todavía hay niños abusados. ¿Y quiénes hemos intentado que ya no suceda todo esto? Pues las mujeres que hemos sido las reprimidas. Y por lo mismo hemos tenido el conocimiento para llegar a tener un buen matrimonio o simplemente cumplir con nuestro deber como personas, como mujeres, como madres, como esposas. Y que no importa si estamos casadas, viudas o divorciadas, somos mujeres empoderadas. Y muchas de nosotras, de las llamadas brujas, siguen felizmente casadas. Porque así lo decidieron y así está bien. Y otras muchas estamos divorciadas, por ejemplo, o solas, porque preferimos ayudar a la gente o porque hemos sido mujeres maltratadas y no nos gustó ya eso. Ya no estamos para eso. Ya no estamos para pedirle permiso al marido para ir al supermercado o para irnos a tomar el café con una amiga. Podemos avisarles, pero yo recuerdo que mi mamá, ¿me das permiso de ir al mercado? Cuando el señor estaba trabajando había que pedirle permiso, había que hablarle por teléfono, había que localizarlo. Y no puedo salir porque no le avisé qué va a pensar. Ahora muchas cosas nos han empoderado. Eso somos las mujeres brujas. Eso somos las abuelas. Eso somos las chamanas
que bueno, yo no me considero chamana, pero sí un poquito bruja y un poquito abuela. Espero que todo este conocimiento, esta plática, este compartir, les sea de completo provecho. Y mujeres, empodérense, son fuertes, ustedes pueden. Gracias por estar aquí. Este es el mejor día del resto de mi vida. Si no es divertido, hazlo divertido. Hasta la próxima.